Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para un vídeo que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Y si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es su espacio, un canal donde nos sumergimos en el apasionante mundo del entretenimiento turco, explorando a fondo los chismes, las últimas novedades y, por supuesto, todo aquello que nos apasiona de las telenovelas y sus protagonistas. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, un tema que sigue generando debate y fascinación. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los reyes indiscutibles de las telenovelas turcas, la pareja que cautivó a millones de corazones y el centro de un sinfín de rumores, especulaciones y anhelos. En este vídeo vamos a desentrañar un secreto, o al menos, vamos a tratar de acercarnos lo máximo posible a la verdad detrás de esta historia que trascendió la pantalla. ¿Qué hay detrás de todas esas noticias, esos titulares y esos constantes murmullos? ¿Qué es lo que realmente pasó entre Demet y Can? Vamos a sumergirnos en la historia de estos dos talentosos actores, en sus carreras, en su química en pantalla y, por supuesto, en la pregunta del millón: ¿cuál es el secreto detrás de tanta divulgación? ¿Por qué sus nombres siguen siendo tan relevantes? ¿Por qué siguen generando tanto interés, incluso años después del éxito de Erkenci Kuş? Así que sin más preámbulos, prepárense para un vídeo lleno de información, de datos interesantes, de un análisis exhaustivo y, por supuesto, de mi opinión personal sobre este fenómeno que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Y antes de que empecemos a desentrañar este enigma, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y darle un buen like a este, si les gusta el contenido que vamos a ver. Me ayudarían muchísimo. Su apoyo es invaluable. Vamos a ello. Demet Özdemir, la dulzura conquistadora ***. Comencemos por Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su dulzura innata, su encanto innegable y, por supuesto, su innegable talento. Conocida por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, capaz de conectar con el público de una manera muy especial. Su trayectoria actoral es impresionante. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, que la catapultó a la fama internacional, y Doğduğun Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. Pero su talento no se limita a estas dos producciones. Demet ha participado en numerosas series y películas, cada una de ellas mostrando una faceta diferente de su talento. Demet es una mujer que irradia alegría, con una sonrisa contagiosa y una personalidad que la hace conectar con el público de manera inmediata. Su naturalidad, su empatía y su capacidad para transmitir emociones han sido claves en su éxito. No solo es una actriz talentosa, sino también una persona admirable, que se preocupa por su comunidad y que utiliza su plataforma para promover causas importantes. Su presencia en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, también ha contribuido a acercarla a sus fans y a crear un vínculo más fuerte con ellos. Can Yaman, el ícono que revolucionó la televisión turca ***. Y hablando de Erkenci Kuş, es imposible no mencionar a Can Yaman. Un actor turco que ha revolucionado la televisión con su atractivo indiscutible, su carisma arrollador y su evidente habilidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Can, con su físico imponente, su mirada penetrante y su personalidad magnética, se ha convertido en un ícono de la televisión turca, un nombre conocido y admirado en todo el mundo. Su éxito en la industria del entretenimiento no se limita a Erkenci Kuş. Antes de este papel, Can ya había participado en otras series que le permitieron demostrar su talento y su potencial. Pero fue Erkenci Kuş la que lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un fenómeno. Su interpretación de Can Divit, un fotógrafo rebelde y encantador, conquistó a millones de espectadores y lo convirtió en uno de los actores más solicitados del momento. Can es un actor comprometido con su trabajo, que se esfuerza por ofrecer interpretaciones creíbles y emotivas. Se prepara a fondo para cada papel, investigando y explorando las diferentes dimensiones de sus personajes. Además de su talento actoral, Can también es conocido por su disciplina, su dedicación y su profesionalismo. Su compromiso con su trabajo y su constante búsqueda de la excelencia lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores.
Erkencicus, el fenómeno que marcó una era. El éxito de Erkencicus fue sin duda un punto de inflexión en la carrera de ambos actores. La serie que nos contaba la historia de amor entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, respectivamente, se convirtió en un fenómeno mundial. La trama, que combinaba comedia romántica con drama, conquistó a audiencias de todas las edades y de diferentes culturas. La química entre los dos actores era palpable, desbordante y traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban. Todo indicaba una conexión especial, una conexión que el público percibía y celebraba. No solo en Turquía, sino en países de Europa, Latinoamérica, Asia y muchos otros rincones del mundo, la serie arrasaba en audiencia, generando un fervor inigualable. El éxito de Erkencicus no solo se debió a la química entre Demet y Can, sino también a otros factores. La trama, que combinaba comedia romántica con drama, enganchó a los espectadores desde el primer episodio. Los personajes, con sus personalidades únicas y sus conflictos emocionales, eran fáciles de identificar y de empatizar. La ambientación, con sus hermosos paisajes y sus coloridas escenas, también contribuyó al éxito de la serie. El rumor que encendió la llama, realidad o ficción, Y es aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. Con el éxito de la serie y con la evidente conexión entre Demet y Can, empezaron a surgir rumores, especulaciones y sobre todo, mucho interés en su relación fuera de la pantalla. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? La química que veíamos en la televisión era una extensión de una conexión más profunda. Los fans, por supuesto, querían saber. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de teorías, y todo esto, por supuesto, contribuyó a aumentar la expectación y el interés. Empezaron a circular noticias sobre citas, sobre encuentros, sobre gestos cariñosos que parecían confirmar los rumores. Los paparazzi, siempre al acecho, trataban de captar cualquier momento que confirmara o desmintiera las especulaciones. Y claro, los propios actores, con sus declaraciones ambiguas y sus silencios, alimentaban aún más esa expectación. ¿Intentaban mantener el misterio, o simplemente no querían dar una respuesta definitiva? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada declaración. Creían ver señales de amor en cada mirada, en cada gesto, en cada publicación. Las teorías sobre su relación se multiplicaban y se compartían a una velocidad vertiginosa. El hashtag #CanDemet, creado por los fans, se convirtió en tendencia en muchas ocasiones, demostrando el gran interés que generaba la pareja. Desentrañando el secreto, ¿qué había detrás de tanta divulgación? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el secreto detrás de tanta divulgación? ¿Qué fue lo que realmente hizo que la relación entre Demet y Can fuera tan comentada y esperada? Una de las claves, creo yo, es, como mencioné antes, la química que existía entre Demet y Can en la serie ***. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban. Era evidente que había una conexión especial, una conexión que trascendía la mera actuación. Esa conexión, por supuesto, traspasaba la pantalla y generaba un gran atractivo. El público, que se había enamorado de la historia de amor de Sanem y Can, quería ver si esa magia también existía en la vida real. Otra clave importante es el ***, interés del público por la vida personal de las celebridades ***. Los fans por naturaleza quieren saber más sobre sus ídolos, sobre sus relaciones, sobre sus vidas cotidianas. Y cuando dos actores tienen una química tan evidente como la que tenían Demet y Can, ese interés se multiplica exponencialmente. La gente se involucra emocionalmente en la vida de los actores, y siente curiosidad por saber si sus historias de amor en la pantalla también se reflejan en la realidad. Además, hay que tener en cuenta el ***, papel crucial de los medios de comunicación y las redes sociales ***. Los medios, por supuesto, necesitan contenido, y las redes sociales son un caldo de cultivo para rumores y especulaciones. Cualquier gesto, cualquier foto, cualquier declaración se amplifica y se convierte en noticia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido que genere clics y atención, encontraron en la posible relación entre Demet y Can una mina de oro. Las redes sociales, por su parte, ofrecieron una plataforma para que los fans expresaran sus opiniones, compartieran sus teorías y alimentaran la expectación.
Asterisco asterisco, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? La pregunta sin respuesta asterisco asterisco. ¿Pero qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Hubo una relación amorosa? ¿Por qué al final parece que tomaron caminos separados? Esta es lamentablemente una pregunta que solo ellos saben con certeza. La verdad, si es que existe una verdad única, probablemente la guarden celosamente en su intimidad. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que haya pasado, el éxito de Erkenci-Kuş y el interés que generaron fue en gran parte gracias a la química innegable entre ellos. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno mundial gracias, en gran medida, a la conexión especial que existía entre sus protagonistas. Es importante recordar que las relaciones entre actores, incluso cuando son muy públicas, son complejas y privadas. Las especulaciones sobre su relación amorosa, aunque inevitables, no deberían eclipsar el talento y el esfuerzo de ambos actores. Lo importante es que gracias a su trabajo y a su química en pantalla, Demet y Can lograron crear un producto televisivo que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco, el legado profesional, nuevos caminos, misma relevancia asterisco asterisco. Luego cada uno siguió su camino profesional. Demet continuó cosechando éxitos con otras series, como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad como actriz y consolidó su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can también buscó nuevos horizontes profesionales, participando en otros proyectos, incluyendo su paso por Italia, donde demostró su capacidad para conquistar nuevos mercados y explorar nuevas facetas de su talento. A pesar de la distancia, sus nombres seguían asociados. Cualquier noticia sobre uno, inevitablemente, también mencionaba al otro. El recuerdo de Erkenci-Kuş y el interés por su relación se mantenían vivos en la memoria del público. La magia que crearon juntos en la pantalla seguía siendo relevante, y su historia es una de las más comentadas y recordadas en el mundo de las telenovelas turcas. El fenómeno Demet y Can ha trascendido la pantalla y la televisión. Se ha convertido en una marca, en un símbolo de lo que el público quiere ver: amor, pasión y, sobre todo, una historia que les haga soñar. Su historia, con sus rumores, sus especulaciones y sus idas y venidas, ha alimentado el interés del público y ha demostrado el poder de la televisión y las redes sociales para crear y mantener un fenómeno mediático. Asterisco asterisco, análisis de los factores clave, una fórmula ganadora asterisco asterisco. Si analizamos todos los factores que contribuyeron al éxito de Erkenci-Kuş y al interés en la relación de Demet y Can, podríamos resumirlos en varios puntos clave. 1. Asterisco asterisco, la química innegable en pantalla asterisco asterisco, la conexión especial entre Demet y Can, que se evidenciaba en sus miradas, sus gestos y su manera de interactuar, fue la base fundamental del éxito de la serie. Esa química traspasaba la pantalla y hacía que el público creyera en la historia de amor de Sanem y Can. 2. Asterisco asterisco, el éxito arrollador de Erkenci-Kuş asterisco asterisco, la serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. El éxito de la serie generó un gran interés en la vida personal de los actores, especialmente en su posible relación romántica. 3. Asterisco asterisco, el interés natural del público por la vida personal de las celebridades asterisco asterisco, los fans, por naturaleza, quieren saber más sobre sus ídolos, sobre sus relaciones, sobre sus vidas cotidianas. La curiosidad del público alimentó los rumores y especulaciones sobre la relación de Demet y Can. 4. Asterisco asterisco, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales asterisco asterisco, los medios de comunicación y las redes sociales amplificaron cualquier rumor y especulación, alimentando el interés del público y creando un fenómeno mediático. Asterisco asterisco, la relevancia continúa, el eco de Erkenci-Kuş asterisco asterisco. Hoy en día, aunque no estén trabajando juntos, el recuerdo de Erkenci-Kuş y el interés por Demet y Can siguen muy presentes. Cada uno continúa su carrera con éxito, demostrando su talento y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. La magia que crearon juntos en la pantalla sigue siendo relevante, y su historia es una de las más comentadas y recordadas en el mundo de las telenovelas turcas. Demet sigue cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Can, por su parte, continúa explorando nuevas facetas de su carrera, participando en proyectos internacionales y consolidando su imagen como un actor de renombre mundial. A pesar de que sus caminos profesionales se hayan separado, el vínculo que crearon en Erkenci-Kuş sigue presente en la memoria de los fans y en la historia de la televisión turca.
La química que compartieron en pantalla y el éxito de la serie han dejado una huella imborrable. *** Conclusión. La fórmula del éxito y la permanencia en la memoria ***. En definitiva, el secreto detrás de la divulgación de The Method de Mir y Can Yaman es una combinación de factores, una fórmula mágica que incluye talento, química, éxito y, por supuesto, el eterno deseo del público por ver historias de amor que los hagan soñar. Y esa fórmula, al parecer, sigue funcionando a la perfección. Su historia, con sus momentos de magia en la pantalla, sus rumores, sus especulaciones y su impacto en la cultura popular, es un testimonio del poder del entretenimiento y del afecto del público por sus ídolos. El fenómeno de Met y Can nos recuerda la importancia de la química en pantalla, el poder de la conexión humana y la fascinación que sentimos por las historias de amor, tanto en la ficción como en la realidad. Nos enseña cómo una serie de televisión puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural, creando un vínculo especial entre los actores y el público. Y así, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado su historia, hemos analizado el secreto detrás de la divulgación y hemos recordado por qué estos dos actores son tan importantes en el panorama de la televisión turca. Espero que este análisis detallado haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta tenerlos por aquí, y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios, cuéntenme qué piensan sobre este tema, si creían en la relación, si les gustaría verlos juntos de nuevo. Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Estén atentos a las próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.